Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Hoy viajamos con los pies en la tierra al mundo del arte de los fogones y lo vamos a hacer de la mano de una mujer muy especial que tiene ya mucha experiencia dentro del mundo de la cocina tradicional asturiana. Además, nos conocemos ya desde el colegio y hay una empatía especial. Bueno, en fin. Noelia González Valle, muchísimas gracias por estar aquí. Y me gustaría pues hablar contigo un poco del arte de la cocina tradicional y de todo lo que estáis haciendo, bueno, desde el Club de las Guisanderas y desde vuestra casa, Los Pisones. Pero antes de eso, pues quiero saber un poco, que nos cuentes un poco tu historia. ¿Cómo llegas al mundo de la hostelería y a dedicarte plenamente a la cocina tradicional? Bueno, a ver, yo desde muy pequeña me gustó siempre la cocina, porque yo digo que a quien le gusta comer, al final le gusta cocinar. Entonces yo siempre fui muy golosa. Y yo pues muchas cosas, muchas recetas de dulces y pues las hice y las aprendí de mi abuela, porque a mi abuela le gustaba muchísimo la cocina, mi abuela materna. Entonces yo, mis pinitos en plan cocina, pues con 8 años yo creo que ya empecé a hacer piruletas de caramelo y frisuelos y cosas de esas, porque a mí lo de zampar ya te digo que me encantaba. Pero bueno, nunca en realidad había pensado que iba a dedicar al final mi vida a dedicarme profesionalmente a la cocina. Entonces, bueno, como yo creo que toda nuestra generación nos inculcaron el que había que estudiar, que había que sacar una carrera, porque bueno, somos de esa generación. Sí. Que nos conocemos desde el cole, sí, desde el cole. De hacerse mujeres independientes. Sí. Era el objetivo. Mujeres, efectivamente, era el objetivo y bueno, yo creo que muy acertado, ¿vale? Muy acertado. Entonces, bueno, yo estudié lo mío, estudié mi carrera, pero bueno, pues... Una carrera que además no tiene nada que ver con la cocina. Sí, no tiene nada que ver con la cocina. Yo estudié filología inglesa. Y en el camino, pues se tropezó el amor de mi vida, que es el que hoy sigue siendo mi marido y sigue siendo el amor de mi vida. Y él, bueno, pues es el que viene de la saga de hosteleros y de cocina de toda la vida. Ya sus abuelos, en el año 58, empezaron aquí, en la calle Ezcurdia, en lo que era el Barlén, que era en lo que es ahora el Café Gregorio. Ah, sí. Era esa esquina. Y ahí tenían una sidrería y, bueno, ahí empezaron y ahí empezó mi suegra. Entonces, ellos empezaron la rama por ese lado, claro, mientras tanto yo pues estaba en otra historia totalmente distinta. Sí, llegaste a la cocina por amor. Claro, por amor, porque bueno, empecé a ir porque ellos, cuando yo le conocí, él ya estaba, sus padres ya habían abierto Los Pisones en Quintueles, ¿no? Porque bueno, mi suegra estuvo con sus padres, con los abuelos de mi marido, en Gijón, echando una mano y demás, pero luego se independizó con su marido y fundó lo que eran Los Pisones en Quintueles. ¿Y por qué se llama Los Pisones? Por el barrio donde se hizo. Está donde está ahora la carretera general 632, en el cruce de la playa de la Añora, y ese barrio es Los Pisones. Entonces mi suegro de la que llegó, bueno, ¿cómo se llamará el bar? ¿Cómo no? Era el antiguo Casa Ciprión, porque ya sabes que las casas, bueno, tenían el nombre del que las había hecho, y era Ciprión, muy popular en Quintueles y en aquella zona. Y él dijo, bueno, pues el bar vamos a llamarlo como se llama el barrio, Los Pisones. Y luego, bueno, Los Pisones ahora mismo para nosotros ya es marca. Entonces por eso lo trajimos a Gijón, ahora que estamos en Gijón. ¿Y cómo llegasteis a la casa donde estáis ahora? ¿Cómo llegamos a la casa? Porque además donde es que estamos? Es una casa, además el restaurante se llama Restaurante Los Pisones Casa de Comidas, o sea que ya tiene el nombre de casa. Sí. Bueno, ahí llegamos después de haber buscado mucho. A ver, nosotros yo me incorporé. Además es una ubicación privilegiada, perdona. Sí, es un sitio muy bonito. Además es una casa preciosa. Yo la veía, me acuerdo de pequeña, cuando íbamos al grupo y a mí siempre me había parecido una casa espectacular. Otra de las cosas que yo nunca imaginé que iba a estar yo en esa casa. O sea, es como que cosas del destino, ¿no? Que a veces dices, pues esto tenía que ser. O sea, no hay más. Y yo, bueno, pues aterricé en Quintueles, porque iba todos los fines de semana. En realidad, yo al principio iba a ver a mi marido. Pero bueno, primero iba a verle a él y luego empecé, porque me llamaba la atención. Entonces empecé a pasar a la cocina, empecé a hacer mis pinitos con mi suegra y con mi cuñada. Y me acuerdo como si fuera ahora que el primer plato que yo hice para que se sirviera a alguien fueron almejas a la marinera. O sea, porque yo tenía mucha mano para los dulces, pero lo que es la cocina, bueno, pues digamos que me pilló más es la etapa más adolescente, de estudiar, entonces ahí me descolgué un poco, aunque seguía haciendo dulces, porque soy muy golosa, entonces eso, no dejé nunca de hacerlo.
Lo que es la cocina como tal, vamos, mi guiadora total y absoluta fue mi suegra. Y empecé eso, y mi primer plato fue almejas a la marinera. Entonces, bueno, es un plato que le tengo un cariño un poco especial, Mira, vamos a decirlo ahí. una pregunta que te iba a hacer y ya lo sabemos, las Pues almejas sí. a la marinera. Almejas a la marinera fue mi primer plato profesional, por decirlo de alguna manera. O sea, el que, de verdad, el primero que dijimos, bueno, pues este que acabo de hacer yo, va a comerlo alguien que no sea de casa, ¿no? ¿Y cómo llegaste a esa casa? Y bueno, pues a esa casa llegué, pues eso, para ir a ver a mi marido. De casualidad. No, me refiero Claro. a la casa la que estamos ahora. donde estáis ahora. No, sí. la que estamos ahora, bueno, de Quintueles, nos fuimos, nos echó el destino, llámalo X. Tuvimos un incendio en el 2005. Que bueno, fue un incendio que en 24 horas cayó, además el 24 de agosto, fiestas de San Bartolomé en Quintueles, o sea, con todo lleno. Yo me acuerdo que había estado aquella noche hasta las 3 y pico de la mañana haciendo los postres para el día siguiente, que teníamos todo lleno, y a las 6 de la mañana nos llaman mis suegros diciendo que está la casa en llamas y que hay que, o sea, que fuéramos. Sí, sí. Entonces, claro, imagínate, llegamos, pues, bueno, impresionante, la verdad es que, pero bueno, fue también una de esas cosas que te marca, porque te marca y fue muy fuerte en el sentido de que te quedas, pues que, a ver, mi vestido de novia se quemó allí, por ejemplo, ¿vale? O sea, te quedas sin muchas cosas. Aunque yo no viviera en esa casa, pues tenía muchas cosas, muchos recuerdos. Pero allí fue una experiencia súper gratificante porque nos sorprendió mucha gente muy para bien. O sea, nos dimos cuenta del cariño que nos tenía la gente que no te esperabas, te vino en plan de lo que necesites, yo tengo esto y te puedo avalar. O sea, sorpresas que te da la vida que dices, madre mía. Sí, una desgracia unida a que también regalo, te sorprende en todos los manera, sentidos. ¿no? Gente que creías que de verdad estaba ahí, que no estuvo. Y gente que te sorprendió, que dices, lo que menos imaginaba yo es que esta persona nos apreciaba tantísimo y nos quería tanto. Entonces, bueno, es como prueba de vida, a pesar de todo, súper positiva. Yo me quedo con todo. A mí me gusta mucho porque, bueno, viendo un poco la historia de la casa y cómo lo hicisteis, una de las cosas que más me gusta, que yo me fijo en los detalles, es que cada rincón, cada espacio tiene un porqué, tiene su nombre, cada salón tiene un nombre. Cuéntanos un poco los distintos salones, pues son 4, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora casi 5, porque 5. Tenemos alguno escondido. Pues cuéntanos un poco. Te cuento. La casa que estábamos ahora, yo digo que es como todo, o sea, de la que decidimos, porque después del incendio nos fuimos a la venta de las ranas. Nos íbamos, nos fue a buscar Mario, una persona maravillosa, que bueno, ya falleció, al que queremos muchísimo. Y nada, en un mes estábamos ya trabajando en Les Ranes, en lo que es el antiguo Cantábrico. Y ahí íbamos por un año y estuvimos 7. Estuvimos 7, bueno, pues la acogida fue espectacular y luego también mi suegro se puso malín, entonces, bueno, no era el momento de cambios, era un momento en el que había que estar, simplemente. Entonces, bueno, después ya de que mi suegro falleció y demás, mi marido, que fue el que tiró por todos cuando pasó todo esto, porque bueno, yo te estoy contando lo bueno, pero fue duro, fue durillo, o sea, y él fue el que tiró toda la familia, o sea, fue el que se armó a tope y tiró por todos. Entonces llegó un momento que psicológicamente estaba muy cansado y bueno, él le dijo a su madre, yo me tengo que parar. Tengo que parar una temporada, tengo que parar un año y tengo que pensar y tengo... Noelia obviamente se viene conmigo, Beatriz, mi cuñada, ya dijo que también, ¿tú qué haces? Y mi suegra se quedó en plan de, ¿qué vais a cerrar? ¿Qué? No, pues claro, cerramos. Y cuando eso dijo, no, yo también voy. Entonces, bueno, nos cogimos un año sabático para todo eso y para buscar una nueva ubicación porque queríamos venirnos para Gijón. Fue complicado porque, bueno, en cuanto, claro, la gente se enteró de que queríamos buscar sitio, pues la verdad es que nos vinieron muchísimas ofertas. O sea, pero cuando te digo muchas, son muchas. Pero yo creo que esto es como el amor, o sea, no sé, sí, creo que en la vida hay cosas que surgen y que pasan por algo. Entonces íbamos mirando, íbamos además los 4. Y mirábamos y no nos teníamos ni que hablar. Veíamos locales y no. Hasta que llegamos a este y dijimos, es este. O sea, es este. Y fue todo rodado ya. O sea, todo rodado. Y en el sentido de que dijimos, es que imagínate hasta qué punto tenía que ser que volvemos a donde empezaron los abuelos de mi marido. A la calle Ezcurdia que termina en carretera Gijón-Villaviciosa y seguimos en la Nacional 632, que es que no salimos de ella.
porque allí fue la ubicación de Quintueles, en la 632 fue la ubicación de... cuando estuvimos en Venta de las Ranas, y ahora seguimos en la Nacional 632. Entonces fue como un cúmulo de cosas que dices, es que era para nosotros. Y ahí nos metimos en la locura, porque fue una locura pedir permisos, era una casa catalogada. Entonces la verdad es que desde aquí también digo, por favor, no se lo poner tan difícil a la gente loca que todavía se atreve a hacer cosas, porque nos lo pusieron muy difícil. O sea, en cuanto a papeleo, en cuanto... te lo ponen... muy complicado, y deberían de facilitar mucho más las cosas. Es que deberían de ponerlo fácil para que los 4 locos que quedamos, que nos atrevemos a hacer cosas, no se nos quiten las ganas, porque lo ponen muy complicado. Pero bueno, una vez que pasó todo, pues nos metimos en la obra y en los salones, que es lo que decíamos, pues lo hicimos eso, a nuestro gusto. Familiar. Y dedicado a la dedicado familia. A toda la familia. De hecho, un comedor se llama el Comedor Len, que viene por el bar Len, que fue donde empezó todo, por los abuelos de mi marido. Otro comedor se llama, el de la primera planta, Luis y Leni, que es el nombre de mis suegros. Además, bueno, cada salón tiene una foto de los protagonistas y del por qué el nombre de ese comedor. Otra foto de eso, tiene una foto de mis suegros de jóvenes, cuando empezaron en ellos en la hostelería, en todo esto. El comedor de arriba del todo se llama Terranova. ¿Por qué? Porque fueron unos perros que mi marido y yo criamos durante muchos años y que nos dieron muchas alegrías. O sea, tuvimos campeones de todo el mundo, campeones del mundo, de Europa, de Estados Unidos, el mejor perro del año. Muchos premios. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Ahora mismo en casa tenemos una perrina. Pero tienen su espacio dedicado. Sí, tienen su espacio, claro, porque en esa casa es todo, pues esos rinconcitos que son partes de nuestra. Luego, dentro del comedor Terranova hay otro sitio que fue un poco... Lo habíamos dejado como una especie de despacho para nuestra hija, para cuando se quedara a estudiar, pero nos pedían tanto un privado, que terminamos dedicándolo a ser un privado, y se llama El Escondite, porque es un sitio al que puedes acceder, si quieres, sin que nadie te vea, porque puedes acceder desde el sótano por el ascensor y no te ve nadie, o para acceder, tú entras al comedor y no lo ves, porque está metido dentro del office del personal. Hay una puerta y ahí está ese comedor, que es como para 8 o 10 personas, y por eso se llama El Escondite. Está muy bien saberlo. Para quien no lo sepa. Sí. Para estar ahí, bueno, para lo que se quiera. Bueno, sí. Y luego hay otra zona que en la misma planta del comedor Len hay uno que se llama la guisandera, que es dedicado a mi suegra. A mi suegra, tenéis que fue una la terraza primera espectacular guisandera también. Afuera en el espacio. Sí, que en veranín y la pandemia dio mucho juego. Sí, ayudó. Mucho juego. Hablando de las guisanderas, bueno, ya hay una historia ya cumplida de 25 años y siguen. Y seguimos. ¿Cómo se decide o cómo decidisteis o decidieron juntarse y crear un club de guisanderas? Pues a ver, mira, hubo el primer congreso de hostelería en el año 97, me parece que fue el primero, y ahí, bueno, pues entre varias mujeres, pues empezaron a hablar, apadrinadas sobre todo, que fue el que las animó, por el marido de una de ellas, de Primi, que estaba de aquella de presidente de OTEA. Porque claro, porque vosotras siempre estáis trabajando, nunca se os ve, ¿vale? Sois la que levantáis los negocios en realidad y no tenéis visibilidad. Entonces, bueno, hablando, se juntaron 13, que no se conocían mucho, pero bueno, dijeron, bueno, pues ¿por qué no lo intentamos? No, de toda Asturias. De toda Asturias. Era un congreso de hostelería para toda Asturias. Entonces, bueno, allí se juntaron 13 del Oriente, del Occidente, de todas partes. Y bueno, empezaron a darle forma al proyecto, ayudadas sobre todo y animadas por Pepe, el marido de Primi. Entonces, bueno, empezó a surgir esta asociación, en un principio, pues eso, con la intención, de hecho en los estatutos, que ya te digo, se hicieron en el año 97, en los estatutos lo dice, para salvaguardar la cocina tradicional, para que no se pierdan esas recetas de antaño, y con la intención de darlo a conocer lo más que se pueda, y la intención principal era editar un libro donde se escribieran todas esas recetas para que no quedaran en el olvido. Entonces, bueno, estas mujeres empezaron a trabajar en eso. A mi suegra, que también llevaba muchos años en la profesión, pues ya en esa reunión, bueno, medio se acercó a ellas, y bueno, no está dentro de esas 13 fundadoras, pero a los 3 o 4 meses ya entró ella y otras 4 o así, y fueron las que
lucharon y tiraron por esto. Claro, al principio, como decían ellas, es que no nos conocía nadie. Éramos mujeres y nadie nos hacía ni caso. Claro, porque bueno, además es que estamos hablando de hace 25 años. Sí. Que en realidad es que esa generación son las que de verdad hicieron que nosotras estemos como estamos. Y que las cosas estén en realidad, por lo menos desde mi punto de vista, yo siempre digo que yo me llevo muy bien con los hombres. Yo no sé por qué hay muchas mujeres que les tienen manía. Yo creo en la igualdad, pero no en que somos iguales, porque somos muy diferentes. Pero sí creo que tiene que haber una igualdad de oportunidades. Y luego cada uno tiene que decidir en su vida pues a lo que se quiere dedicar y cómo que la quiere enfocar. Pero sí que es verdad que en esto que dices, ahora es como que la cocina o todos los temas de cocina están de moda. Hace, pues eso, 25 o 30 años, la cocina era lo que se llegaba cuando no podías hacer otra cosa. Sí. El que no sabía qué hacer ponía un chigre. Exactamente, no se valoraba o no se veía como se ve ahora. Y la verdad es que el hecho de defender y cuidar las tradiciones en general en la cocina y en todo lo demás, a mí me parece súper importante, y que ahora mujeres como vosotras se lo pongan de relieve y se le dé valor. La verdad es que, bueno, es porque es un arte. O sea, yo desde mi arte de la música también lo veo. Bueno, te comentaba antes que para mí una receta es como una partitura. Y en esto que decías de escribir las recetas, porque claro, uno tiene una receta y a cada uno le va a salir un plato diferente. O sea, aunque tengas la misma receta, es como tocar una partitura. Hay cada intérprete... Exactamente. Es la mano. La mano, el cariño, los ingredientes, sí. hay muchos factores que pueden influir en eso. Bueno, ahora me estoy enrollando yo, pero quería preguntarte, bueno, habéis hecho un trabajo impresionante, recibido muchos premios. ¿Qué es lo que más valoras de todos estos años o que habéis conseguido? ¿Habéis conseguido los objetivos que había y hay objetivos nuevos? ¿Las guisanderas tienen nuevos objetivos para el futuro? Yo creo que sí, que los conseguimos en el sentido, pues, a ver, muchas veces, ¿no? Hay gente que, no sé si lo quiere, no sé, politizar, llámalo como quieras, ¿no? Y te dicen, claro, porque las mujeres, yo creo, y de verdad lo tengo muy claro, te lo acabo de decir, yo a día de hoy creo en la igualdad total y absoluta, pero sí es cierto que las mujeres... por lo menos a nivel, no quizá destacado, siempre hay mujeres que destacan y tiran para adelante y ole, ¿no? Pero en general, cuando hay visibilidad, sobre todo en el mundo de la cocina, la visibilidad suele ser masculina. Eso es una realidad. Sí, de hecho... Pero si te fijas, ahora igual están empezando a cambiar un poco las cosas y los hombres están, incluso en casa, empezando a cocinar un poco más, pero hasta nuestra generación... quien cocinaba en casa eran las madres, las abuelas. En los bares, en todos los bares hasta hace 2 días, detrás de los fogones estaban las mujeres y nadie sabía que estaban. Entonces quizá estas mujeres lo que consiguieron fue decir eso, decir, a ver, que estamos aquí, pero tampoco en un momento puntual ninguna decidimos, y me incluyo porque muchas veces nosotras seguimos haciéndolo, por lo menos en este grupo de mujeres, tenemos prioridades. Y muchas de nuestras prioridades son nuestros hijos. Entonces, claro, a mí me dicen, ¿puedes ir a cocinar a un congreso de...? Y yo digo, estupendo. ¿Dónde? En Madrid. ¿Cuántos días? Tanto. No puedo acostar a mi hija. No me interesa. No hay más. Y sin embargo, en ese sentido, los hombres quizás siempre... era la mujer, precisamente la que cogía... Sí. Quizá porque, bueno, tú eres madre, pues sí. Las cosas las vemos diferentes. Es lo que dije antes. O sea, yo, creo que tiene que ser la igualdad de oportunidades. Pero no somos iguales. Sí, entonces las prioridades de un hombre y de una mujer son muy distintas. Entonces hay veces que se nos critica y dicen, porque tú podías haber estado... Bueno, pero yo puedo elegir. Y si yo prefiero quedarme en mi casa con mi hija... Yo decido. Ahora, si yo prefiero salirme fuera, pues tengo que tener la oportunidad de poder irme. O sea, me tienen que dejar ir. Eso es lo que yo defiendo. Pero quizá la mayoría de las mujeres decidimos, pues porque todavía a día de hoy seguimos siendo un poco las que unimos las familias. Vale, hay gente que no le gusta, pero a mí me sigue encantando ser madre. Soy madre antes que ninguna otra cosa. ¿Vale? Antes que ninguna otra cosa. Entonces, pues esa unidad familiar en Guisanderas se vive. Quizá por eso somos la única asociación
que existe de mujeres cocineras en España, que yo sea consciente, igual de Europa, no lo sé, ahí tendría que investigar. La verdad es que nunca se nos... Lo estoy diciendo ahora y se me está ocurriendo ahora, ¿vale? Pero de España sí, somos la única que llevamos 25 años, ya 26 este año en noviembre, 26 años, y seguimos juntas, sin problemas, queriéndonos, admirándonos y sobre todo respetándonos. Entonces yo creo que eso pasa precisamente porque sacamos esa parte buena que tenemos la mujer de familia, como decía mi suegra, la gallina que protege los pollinos. Yo creo que va un poco por ahí. Fíjate que me voy a salir un poco del tema porque dentro del mundo inmobiliario nosotras fundamos, yo pertenezco a una asociación de mujeres inmobiliarias que también, o sea, no tenemos nada en contra de los hombres, pero sí que es verdad que la relación entre mujeres, nos relacionamos entre nosotras de una manera distinta que los hombres se relacionan entre ellos. O sea, y no es ni mejor ni peor. Es que somos distintos. Es diferente, hablamos de otra manera, con otro lenguaje, y nosotras también vimos un poco la necesidad de juntarnos porque en nuestro sector hasta, bueno, yo creo que todavía, siempre también era más masculino y las figuras destacadas eran los hombres. También, quizá, porque aunque hay muchas mujeres comerciales en el mundo inmobiliario, pero después aparecen esas prioridades que tú dices a las que, pues eso, si tienes que elegir, no te pones en primera línea, sino que te mantienes en segunda y haces otras cosas. Que hay mujeres que lo ponen. Por supuesto. Y hay que respetarlo, o sea, faltaría más. Totalmente, pero bueno, me refiero a los asociacionismo de las mujeres, ¿no? Que también llama la atención que guisanderas, cocineras, y resulta que hay una parte, y quizá más vinculada a la cocina moderna, no tanto a la tradicional, en la que las figuras son hombres. Yo me puse a buscar, que además, fíjate, para la cocina tradicional es guisandera, y para la cocina moderna es chef, que ni siquiera es una palabra española. Que a mí me llama la atención, ¿no? Que no tenemos, no es el cocinero, bueno, que puede decirse cocinero, pero es como más, no sé, más moderno decir chef. Sí. Chef famoso. Es como, exactamente. Y eso me llama la atención, que no entiendo, o quizá tú tienes una explicación por qué la mayoría de figuras destacadas, o pues eso, son hombres. Sí, cuando pues la cocina estaba en manos de las mujeres. Sí, eso sí, estaba más. De hecho, la mayoría de los hombres aprendieron de sus madres o de sus abuelas, no de sus padres. Sí. O sea, los hombres que se dedican a cocinar aprendieron de una figura de mujer. O sea, eso es una realidad. Entonces, a ver, que el mercado laboral cambió en todos los sentidos y ahora mismo las profesiones son mixtas, ¿vale? Tanto en una cosa como en otra. Pero yo creo que quizá eso, el que los hombres sean chef y lo pongan, que es como más, ¿cómo lo digo? Más guay, más moderno, más, tiene más caché, ¿no? Vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera. Sí. Son hombres, yo creo que es por la prioridad que te dije antes. Porque la mujer que se lo plantea llega y los pasa. Sí, bueno, hay algunas, o sea, hay algunas y ya está. Lo que pasa que es un mundo que digamos que la mujer no quiso conquistar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En cuanto a que a nosotras nos llaman guisanderas, ahí tengo que decir que es un trabajo de este grupo de mujeres que somos. Porque hasta ahora se decía cocineras. Ahora que ya, pues eso, somos conocidas, ya empezamos a ser internacionalmente, que es que hay veces que nosotras mismas decimos, yo le digo a Amada, que es la presidenta, digo, es que yo creo que nos lo tenemos que creer un poco más, Amada, tú date cuenta. Totalmente. O sea, nosotras mismas es que como que no somos conscientes. De hecho, nos seguimos reuniendo y empezamos, y lo primero que llegamos a hablar es de cómo estamos de salud, de los hijos, de los nietos, de una, de... O sea, es que en realidad llegamos y lo primero nos ponemos al día. Es una reunión de amigas. Y después ya decimos, bueno, venga, hala, señoras, vamos a ponernos a trabajar. Y entonces ya arrancamos con el resto. Cuando, si tú te reúnes en muchísimas otras asociaciones, cosas tan personales no se hablan. Ya. Entonces lo complicado es eso, que se hable en un grupo tan grande, porque ahora mismo ya no somos 13, ya somos 40. Ya. Y se siga manteniendo esa esencia, ¿no? Entonces, ahora mismo al caballo de guisanderas se sube cualquiera que quiera como presumir un poco de que sabe cocinar y sabe, ¿sabes? Sí. Cuando antes las guisanderas no nos conocía nadie y no daban un duro por nosotras, ¿sabes? Y una cosa también que pasa, y nosotros lo notamos en gente joven,
Es que ahora igual está bajando un poquitín, pero hubo, cuando empezó MasterChef, cuando Sí. todo esto, muchísimos críos querían ser cocineros. ¿Por qué? Porque lo veían en la tele, porque la chaquetilla, porque era como que molaba, ¿sabes? Era algo súper guay, mira, que sales en la tele. No. Es una profesión que te tiene que gustar mucho, que tiene muchas horas de trabajo detrás, que el cocinero es el primero en llegar y es el último en irse. Y que te tiene que gustar y que es una profesión dura, porque hay un momento de estrés que, madre mía, yo muchas veces le digo a la gente cuando empieza a trabajar con nosotros, yo parezco normal, pero en hora punta me convierto en un dragón, ¿vale? Solo me falta echar fuego por la nariz. Esa es una cosa que ¿sabes? te voy a preguntar, el trabajar bajo presión y mantener ese cuidado y esa cosa. Es complicado, es complicado. Una guisandera trabaja en equipo, o sea, ¿un plato se hace en equipo o es tú empiezas y terminas? O sea, ¿tienes los ingredientes preparados? No. Hay platos que ya están hechos de la mano de guisandera, pero hay otros que tienes que tener un equipo para que funcione lo que es el engranaje de una hora puntual en un restaurante en el que das 100 comidas. O 100 y pico comidas. Tú tienes que tener un equipo que lógicamente preparas. Tú tienes pinta de ser buena trabajando bajo presión. Yo que creo que, mira, yo siempre digo, no, a mí me gustaría que fuera... No, sí, al final a mí me va la caña y sí. ¿Qué significó para vosotras ser las pregoneras el año pasado de Gijón? Pues fue algo muy emocionante. Fue algo que no nos esperábamos para nada. O sea, de hecho, llegó la alcaldesa Carmen Morillón un día, llega sin avisar y viene con las cámaras y nosotras quedamos un poco como, ¿y esto? Y fue cuando nos vino a dar la noticia de que, bueno, había salido por unanimidad, que todo el mundo había estado de acuerdo, que quería que fuéramos las pregoneras de Gijón. Entonces, claro, nos quedamos un poco como, ¿y esto? Entonces, bueno, pues fue muy emocionante y fue una manera también de reconocer, yo creo, a nivel, aparte de personal, a reconocer un colectivo de mujeres que, lo que te decía antes, que llevan toda una vida encerradas. Porque ahora mismo, mira, mi suegra fue una de las primeras que hizo cocina abierta. La cocina de su casa siempre estaba abierta para que la gente cuando pasara lo pudiera ver, ¿vale? Se pudiera ver la cocina sin más. Pero muchas de ellas estaban encerradas en una cocina y nadie sabía absolutamente ni quién cocinaba, ¿sabes? O sea, entonces, y de repente fue dar visibilidad a todo ese trabajo y realmente reconocerlo. Reconocer que estábamos haciendo un poco bien las cosas, ¿no? Hombre. Entonces, ¿tú crees que comemos con los ojos? Sí, sin duda. Sí. Comemos con los ojos, sí. Bueno, y con el sabor también muchas veces, claro. Sí, bueno, y el olfato. Final, sí. El olfato también. Pero con los ojos mucho, son los sentidos, claro, pero fíjate, la unión de los sentidos y la importancia que tiene para influirse uno en otro, ¿no? Porque yo realmente si huelo algo que no me llama la atención es más difícil meterlo en la boca. O si veo algo que, bueno, pues que a lo mejor, o sea, teniendo buen sabor, la presentación puede influir, ¿no? Aunque bueno, date cuenta que en la cocina tradicional la presentación tampoco se cuida tanto. No hacemos cosas tan elaboradas como, bueno, la cocina de autor, que yo siempre digo que hay sitio para todos, ¿vale? O sea, yo no estoy ni en contra ni muchísimo menos. Solo nosotras, como defensoras de la cocina tradicional, decimos, por favor, a esta gente joven, que es que nos pasó, o sea, yo lo viví en primera persona, de llegar un chico, un chef, a hacer una reducción de fabada súper bonita presentada, y venir a decirnos, ¿me hacéis la fabada? Y nosotras quedaron, ¿qué hacemos la fabada? ¿Cómo que te hacemos la fabada? Bueno, hombre, o sea, sí que sí, te la hacemos, pero vamos que... Y después de un rato ya decirnos que me la tenéis que hacer, es que yo no sé hacer fabada. Entonces, claro, ahí es cuando te quedas y dices, aquí algo no está siendo como tiene que ser. ¿Sabes? O sea, algo está fallando. Que está muy bien que quieras innovar, pero la base tiene que ser la base. Eso, ¿sabes? Bueno, claro. O sea, el arte no se llega, se llega por el final. Entonces, la fabada tienes que saber hacerla. Y a partir de ahí, sí, crea lo que tú quieras. Hay sitio. Pero la base la tienes que saber hacer. ¿Y vosotras? Entonces, eso es lo que desde aquí también digo, por favor, que es lo que queremos también nosotras como guisanderas y como defensoras de eso, que no se pierda, porque además es que la cocina de siempre es muy sana. Es que la gente se complica diciendo porque hay que comer sano y hay que hacer. Tienes que volver a los orígenes. Vuelve a los orígenes y cómete un tocino
pero un tocino de verdad. Fíjate, mi bisabuela decía que el tocino era bueno para el pulmón, bueno, te lo comentaba. Y las lentejas para el hierro, cuando estás con la regla, o a las recién paridas también se les daba muchas alubias y muchos... Es que es la cocina de siempre, que es que no necesitabas más. Quizá la cocina, bueno, no lo sé, pero la cocina, claro, aquí tenemos la suerte también de tener muy buenas materias primas. Muchas, sí, todo, en Asturias tenemos muy, muy buena materia prima. Verduras, de carnes, pescados, es que lo tenemos todo. Lo tenemos Realmente todo. lo tenemos todo. Vosotras... ¿hay guisanderas en el resto de, guisanderas en el resto de España? Me refiero, ¿cocinas tradicionales de otras regiones? Como club no existe ninguno, no. Y de hecho, también incluso nos han dicho, ¿cómo no intentáis como hacer, no sé, franquicias? Podemos llamarlo, no sé cómo llamarlo, de otros sitios. Y claro, nosotras decimos, a ver, es que una de las cosas que nosotras exigimos en nuestros estatutos para pertenecer al Club de Guisanderas es que seas mujer, por eso no admitimos hombres, y que trabajes la cocina asturiana. Entonces, mira, hicimos este año embajadores del Club de Guisanderas a una cocinera que son asturianos y tienen el restaurante en Murcia. Claro, no la podemos hacer guisandera de Asturias porque no está ubicada en Asturias, pero sí le hicimos algo especial porque, bueno, nos pidió, tenía mucho interés en entrar, nos mandó todo su currículum, vamos, que si hubiera estado en Asturias sería guisandera de Asturias. Como no vive aquí, pues entonces, bueno, fueron varias en representación a probar su cocina hasta allí y dijeron, no, sí, pues esta mujer es que hay que hacerle algo, es que se lo merece. Entonces la hicimos embajadora del Club de Guisanderas. A lo mejor tampoco a nivel nacional no sería mala idea. No sería mala idea, que ¿no? cada región tuviera un club de guisanderas. Y al final hacer un club nacional. Pero claro, para eso ya sería organizar a otra Bueno, tendría escala. que haber iniciativas Claro, de otras mujeres de otras mujeres en otros sitios. Entonces, bueno, yo creo que eso Y todavía falta un poquito. Nosotras, con cuidar lo nuestro y seguirlo con mimo. Pues sí, los clientes hemos evolucionado. O sea, en estos 25 años, o tú te das cuenta que valoremos más un plato que otro. Se cambió mucho en todos los sentidos. Porque yo creo que ahora comer bien es, bueno, para mí es un lujo. O sea, el ir a un sitio y sentarte y que tener un plato bien hecho es algo que se disfruta y es, o sea, es un lujo. Sí. Porque ahora no tenemos tiempo, a veces en casa cocinamos rápido para salir del paso y comer, pero no nos dedicamos a la cocina, eso, o por falta de ganas, porque llegas agotada del trabajo y a veces pues tampoco te preparas cualquier cosa. Yo más que falta de ganas, ni tiempo, yo lo achaco a costumbre. Se está perdiendo la costumbre. Porque mira, cuando algunas veces, porque bueno, cocinas muchas veces, ¿no? Pues voy a cocinar, que me llaman de un sitio, me llaman de otro. Yo siempre intento llevar recetas fáciles y que se hagan rápido. Pues una merluza mariscada, o sea, platos que sean, que lo miras de reloj y es que no te llevan más de media hora. Ya. Y sin embargo la gente dice, ay, no, es que cocinar simplemente es echarle cariño. Pero si al final es que no le tienes casi ni que echar tiempo. Ya bueno, una fabada. La fabada ya tiene que llevarte un poco más de tiempo porque, bueno, y eso que con la fava fresca hemos mejorado mucho los tiempos. Es muchísimo más fácil y más cómodo, ¿vale? Pero bueno, necesita más tiempo, vamos a decirlo así, más a fuego lento, pero un arroz, un pescado, una carne en salsa, es que no necesita tanto tiempo, necesita ganas. Y yo muchas veces digo... bueno, ahora ya mi hija ya tiene 16 años, ya claro, es otra dimensión. Pero cuando mi hija era pequeña, yo cocinaba mucho con ella. Pero cocinaba mucho porque yo era un tiempo que le dedicaba en realidad a estar con ella. Yo decía, pues bueno, vamos a hacer hoy galletas. Y te echabas 2 horas cocinando, pero es que era 2 horas, que la niña no estaba con un videojuego, no estaba con la televisión, estaba contigo, se lo pasaba pipa, porque estaba amasando, porque estaba disfrutando, porque estaba con su madre. Y encima después daba a toda la familia algo de comer que había hecho ella. Entonces, esas tonterías no las sabemos disfrutar. Y eso nuestras abuelas y nuestras madres lo hacían con nosotras. Sí, es verdad. O con nosotros. Pero eso es algo que se fue perdiendo. Entonces yo creo que sinceramente no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Y la gente ahora pues prefiere estar 1 hora tirada en el sofá haciendo así el teléfono y viendo tonterías, que meterse en la cocina 3/4 de hora
a preparar la cocina para el día siguiente y llegar y comer rico. O sea, de verdad, yo creo que es cuestión de costumbre, no de otra cosa. Porque la comida basura, el problema es que al final, si es que casi te lleva el mismo tiempo, si te voy a decir que casi te lleva el mismo tiempo, lo que pasa que es que hoy en día, con todo lo precocinado, no sabemos ni lo que comemos. A pesar... Si te pones a mirar lo que llevan las cosas, y lleva todo azúcar, lleva todo glutamato, lleva todo conservantes. Pero por Dios, pero si es que no es necesario. Si es que la gente compra hasta la salsa de tomate hecha. Ya. Que es comprar 4 tomates que encima los eliges tú. Que se puede hacer, de verdad, que se puede hacer divertido. O sea, ese es el problema. Yo, fíjate, de mis conocidos y conocidas, amigos, amigas, hay como dos grupos, ¿no? Los que no se acercan a la cocina y los que les encanta, porque, sí. Pero hombres también, o sea, que les gusta porque te relaja, porque, bueno, pues eso, experimentas y puedes hacer tus propias cosas que además pueden estar muy ricas también. Sí. Y además que lo que te digo, la gente dice, no, pues engorda, pues... Pero si unos garbanzos no engordan. Ya. ¿Entiendes? Que llevan grasa que... A ver, pero la grasa, vamos a lo de siempre. Hace años, pues sí tenían que llevar mucho compango porque es que era lo que comía la gente. No había un dinero para un segundo plato, no había un dinero para después poder comer un filete de ternera. Entonces, ¿qué hacían esas amas de casa? Que hacían milagros, porque hacían milagros. Que hacían un buen puchero con un buen compango, porque de esa grasa... Era con la que al día siguiente el paisano pudiera irse a trabajar. Sí. ¿Entiendes? Pero hoy en día tenemos la ventaja de que todo eso podemos adaptarlo. Y lo sabemos. Y lo sabemos. Entonces, podemos comer todo eso bueno, en vez de todo eso malo, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo en su medida es estupendo. Igual que tú te haces un dulce y lo haces tú, y aunque lleve azúcar, que bueno, es azúcar, a ver, no nos engañemos. Sí. Y aunque lleve, es siempre mucho mejor que todo la bollería industrial que compras. Que es que yo con lo que me compro una tarta hecha no me da para los ingredientes, vamos, para empezar. Pero yo prefiero gastármelo en eso porque sé lo que como. Y es muy importante saber lo que comemos. Porque según lo que comamos, nuestro cuerpo va a reaccionar en las diferentes etapas de la vida. Totalmente. Y es que hoy en día, si te fijas, tenemos una obesidad infantil que en nuestra generación no la había. Porque comíamos sano. Sí, bueno, y porque no todos los días comíamos ternera ni pescado, pero un día comíamos un arroz con huevos, otro día una tortilla de patata, y era de verdad. Porque nuestra madre estaba en casa Claro, cocinando. Y porque lo hacía. Veces. Pero si muchas veces no es lo que te digo, Verónica, no, es que no tenemos el chip. Y vamos y compramos la tortilla de patata hecha. Bueno, pero si una tortilla de patata no te lleva media hora. Sí. ¿Sabes? No te lleva media hora, es organizarte. Y te lleva nada, y está mucho más rica, sabes lo que comes. Uf. Yo creo que es un poco eso, lo que intentamos, quizá desde Guisanderas, es que no se pierda eso, porque al final es comer sano. Es comer sano. Y yo entiendo que hay gente que no quiere perder el tiempo porque no le gusta cocinar en hacer platos complicados. Vale, mira, te lo compro. Además nos viene bien a los restaurantes, ¿vale? Así vienen a nuestra casa, tienen excusa para venir. Pero igual que en mi generación todos comíamos unas lentejas, un pote, una fabada, porque todas las madres se dedicaban a ello, hoy en día a nuestra casa vienen a comerlo y te dicen, madre, es que acabo de ir a mi infancia. Total. Es que acabo de comer el puchero de mi abuela, porque hoy en día no lo hacemos. Y eso es lo que a veces dices, quizá, qué pena. Mira, fíjate, mis hijos a veces dicen, es que no sé por qué tengo que estudiar matemáticas, porque total no me va a servir para nada, por ejemplo, ¿no? Pues mira, a lo mejor una asignatura podría ser... Sería muy interesante, nutrición y cocina. Y salud. Y cocina. Porque eso sí que lo van a aprovechar para... De toda la vida. Igual que cuando nosotras siempre. éramos pequeñas, yo me acuerdo que es de lo que yo sé coser. Había una actividad que nos enseñaban a coser. Y de aquella decías, bueno, pues me viene muy bien. Es verdad. Hoy en día saber coser un motón y meter un dobladillo. O sea, verdad, yo no lo considero tiempo tirado para nada. No. Pues sí, quizá también deberían de hacerlo, porque además cuando vas a hacer un curso o metes a niños en cuestiones de cocina, les gusta mucho. Claro. Se lo pasan muy bien. Si se lo sabes enfocar de forma didáctica,
es algo que les llama mucho la Bueno, atención. también es verdad, es lo que dices tú, ¿eh? Es lo que veas en casa Sí. y lo que vives. Sí. Porque eso, es cuestión de educación. Ujú. Pues, bueno, llegamos a un punto en el que voy a hacerte algunas preguntas así rápidas para Vale. conocerte un poco mejor. ¿Tacón o deportivas? Uy, depende de la ocasión las dos cosas. Si me haces esta pregunta antes del 2017, que me rompí la triada, te diría tacón, siempre. Pero yo además lo veo como algo que hay gente que te dice, te obligan, pero es súper femenino, a mí me Sí, encantan. a mí también. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo, después de Con la eso, edad. y pues Y con yo los combino. Hoy, por ejemplo, deportivas, pero ¿Cuchara o tenedor? cuchara, ¿Mar o montaña? mar, ¿Rock o balada? depende del momento. De ahí no puedo elegir, depende del momento. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Tu último libro? Ay, me gusta mucho y me da mucha rabia porque ya no voy a poder leer más de él, pero Domingo Villar. Y Novela negra, novela Sí. negra. ¿Y un referente para ti en la cocina? Un referente en la cocina. ¿Asturiana? Mi suegra. La maestra. Elena Gutiérrez Díaz, sin ninguna duda. Pues, Noelia, me ha encantado estar contigo. Pues igualmente, un placer. Creo que nos has aportado muchísimo y espero que mucha gente visite Los Pisones porque merece la pena y es una casa en la que te sientes muy a gusto. Muchas gracias. Aparte de que se come de maravilla, que la gente sepa que hay un escondite por ahí. Sí. Y que se sienten como en casa. Nuestra principal prioridad es que te sientas en casa. Mira, yo me acuerdo, yo creo que una de las cosas que más me emocionó que me dijeron en toda mi historia profesional fue un señor muy mayorín que llegó, se acercó a la cocina y le dijo a mi suegra: señora, vaya arroz con leche, vaya manos que tiene usted. Es que me hizo, vamos, el arroz con leche de mi abuela. Y claro, mi suegra dijo: no, si no lo hago yo, el arroz con leche lo hizo mi nuera. Claro, yo de aquella pues tendría 30 y pocos años. Y claro, el señor se me miró como diciendo, o sea, que esta niña haya hecho esto, es como que... Y claro, yo me quedé así como... Hija, pues que Dios te bendiga esas manos y siga siendo así. Y ese tipo de cosas es tanto como el que te den la medalla de plata del Principado que nos la dieron hace 2 años. O sea, de verdad, ese tipo de cosas cuando la gente de verdad te llega y te dice, acabas de hacerme eso, que llegara a casa de mi abuela, a casa de mi madre, Pues y te lo dicen de corazón. Que las guisanderas sigan muchísimos años y que estoy segura que seguiréis recibiendo premios y seguiréis y cada vez se valorará más. Esperemos ya a nivel eso, de mujer, o sea, en el sentido de que, ya te digo, que yo soy muy amiga de los hombres, no estoy en contra, porque muchas veces, todavía en el pregón de Gijón, lo dijo la presidenta, dice que fuimos las primeras feministas, pero no fuimos ni conscientes. No. O sea, en realidad nosotras, bueno, pues hicimos un club de amigas que queríamos hacer esto. Y luego, bueno, poco a poco fue creciendo. Y sí, es verdad que solo somos mujeres, pero tiene un fin que solo seamos mujeres. Pues muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. Un placer. Y hasta aquí este viaje y os esperamos en la próxima parada. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.